Ay, Chama nos llama la atención sobre algo. En la foto anterior, una de las mujeres tiene sombrero, la que ocupa el lugar izquierdo en el primer plano. No, no, no. Esta mujer, a menos que tú te refieres a esta cosita. No, este es el sombrero del hombre. Esto pudiera ser el sillón, el cabello de la mujer está aquí atrás. Pudiera ser algo que está por acá. Que está el sillón donde está sentada la otra mujer, la otra pareja, que están frente a ellos. Esta mano pudiera ser de este hombre. Y Brasai debería, si se mueve un poco, aparece aquí. Y esto es otro ejemplo donde aquí pudiéramos decir que se trabaja desde el espejo, se trabaja a través del espejo, se trabaja desde el reflejo, que en esta serie de André Quertés. Fíjense cómo esta serie nos devuelve a lo que estábamos hablando, refiriéndonos a Degas y refiriéndonos a mucha de la pintura moderna. Colocar el cuerpo en producir una imagen del cuerpo no convencional, producir un espacio, una representación del espacio también poco convencional, seguir trabajando desde el espacio interior. Esta idea de lo interior es muy importante aquí en nuestra conversación de hoy. Seguir trabajando desde un espacio interior, el interior de la casa o el interior del espejo o el interior de la mente, un espacio mental en el cual ya la representación del cuerpo no tiene que ver con las normas que había tenido durante el siglo XIX, durante la mayor parte de la historia del arte occidental, y donde sin embargo el cuerpo también adquiere por momentos una flexibilidad y por momentos una gravidez casi escultórica, pero escultórica pensado en los términos en que se piensa también la escultura moderna. En ese sentido, las fotografías de Irving Penn que van a ver eh, de las que escribió, de las que escribió Rosalind Krauss. Déjenme ver si las tengo aquí. Si no, se las subo. Si no, los dejo que investiguen, que las busquen. No, no las tengo aquí, pero las fotografías de los desnudos de Irving Penn son muy buenos también. Muy buen ejemplo de esa relación de la fotografía con la escultura. Ahora vean aquí cómo viene dado toda la distorsión, cómo viene dado todo, toda la ruptura de la ilusión al mismo tiempo que se produce desde un nuevo ideal de de la figura, un nuevo ideal estético, de la forma también, en un espacio en crisis, un espacio que está al borde de la crisis, que ya los cubistas habían puesto el espacio al borde de la crisis. Una anamorfosis, sí, y en ese sentido es una reminiscencia, que Kertész toca una reminiscencia del barroco. Desde lo moderno, Kertész toca una reminiscencia del barroco.
Vean qué rico es esto. Y en ese sentido, además, bueno, pudiéramos decir, la anamorfosis es ese trabajo con la ilusión en la pintura, con la ilusión del espacio sobre todo y con la ilusión del objeto, la ubicuidad del objeto, la doble identidad del objeto, también juega con una especie de inconsciente óptico. También nos pone a pensar en un inconsciente óptico y nos pone a mirar otro, desde otro, desde otro nivel de conciencia. Fotografías más contemporáneas, fotografías más contemporáneas donde aparecen espejos, una muy linda bueno, Nan Goldin, por ejemplo, se puede hacer una exposición de el reflejo en la fotografía de Nan Goldin. A los que están interesados o interesadas en trabajar con reflejos en este taller, empiecen por ahí, investiguen toda la foto, el lugar que ocupa el espejo en la fotografía de Nan Goldin. Esta composición, por ejemplo, me parece muy, muy bonita. Con esa intención de replicar, de crear dos escenas, son dos escenas, pero además el espejo de pronto en la escena tiene algo pictórico que viene dado por el marco. El espejo también enmarca, no solo refleja, el espejo enmarca la escena, enmarca el reflejo. Hay algo redundante en ese reflejo enmarcado, porque la fotografía ya en sí misma pudiera ser pensada como también como reflejo enmarcado. O un caso interesante que ahora que los veo juntos, creo que el trabajo del Laili Der tiene por lo menos algunas de estas series que tienen que ver con la sexualidad de su madre. Esta es su mamá. Él tiene esta serie que fue muy polémica, que fotografía la vida íntima, la vida sexual de su mamá. Su mamá fue una bailarina. Dicen que era una bailarina prodigio cuando era niña, y terminó bailando en un table como bailarina de table dance. Pero hay toda esta historia, la mujer es bellísima, y hay toda esta historia alrededor de la relación de él con su madre, donde la fotografía le hace muchos desnudos, la fotografía incluso haciendo el amor con su pareja. Y entonces hay una foto que no la encontré donde ella está haciendo el amor con su novio o una de sus parejas, y él toma la foto y casi inevitablemente, quiero decir inconscientemente, aparece reflejado en un espejo lateral. Esa no la encontré, esa es en blanco y negro y me gusta mucho. Y entonces opté por mostrarle esta donde la presencia, la presencia del fotógrafo es más frontal, donde se genera otro tipo de profundidad de los planos, la espalda de la mujer, el frente de la mujer, la mirada de la mujer que nos mira desde el espejo, el fotógrafo que está fotografiando a la mujer, pero que nos está fotografiando a nosotros, y nosotros de qué lado estamos, entre tantos reflejos también. ¿Por qué no nos vemos reflejados en ese espejo? ¿En qué medida ese espejo lo que está haciendo es codificando nuestra ausencia? ¿Y por qué el fotógrafo optó por aparecer en la escena junto con
con la modelo fotografiada. Se dan cuenta que hay algo que no es... hay una cierta ruptura de la ilusión cuando aparece el fotógrafo en la foto. Hay una especie de promiscuidad ahí, que por cierto es como redundante, ¿no? Ya de hecho hay promiscuidad en que el niño se meta a la cama a fotografiar a la mamá. Exactamente, Mari. Una perversión. ¿Sabes por qué me gusta? Bueno, yo les había dicho, me gusta el texto de David Campani porque usa la palabra siniestro, la fotografía siniestra. No es un delicioso juego de palabras porque lo siniestro es lo izquierdo, ya saben, ¿no? La mano derecha es el que usa la mano derecha es diestro y el que usa la mano izquierda es siniestro. Entonces, en el espejo lo que debería estar a la derecha está a la izquierda, lo izquierdo es derecho, lo derecho es izquierdo. Hay y, y no solo en el espejo, ¿no? Digamos, de manera más evidente en esta inversión que hace Manuel Álvarez Bravo, lo que debería estar a la derecha está a la izquierda y en el espejo lo que debería estar de frente está de espalda, o lo que está de frente también está de espalda, lo que está de espalda también está de frente. Y me gusta esta idea de lo siniestro con este juego de palabras. Es decir, pensar que hay algo siniestro. Pensar que hay algo detrás, acechando. Esa cosa fantasmagórica, esa sombra del fotógrafo como algo siniestro. E incluso aquí, esa sombra del fotógrafo como algo siniestro. Esa sombra del fotógrafo como algo siniestro. El sujeto perverso, instrumento de goce del otro, dice Mario Ochoa. Aquí hay una doble, una complementaria. Bueno, esto es campo de estudio para todos los psicoanalistas, para cualquier psicoanalista. El fotógrafo que fotografía a su madre en el espejo y que se permite aparecer en el espejo fotografiando a su madre. Desde atrás, pero también desde adelante. El fotógrafo que aparece como una figura siniestra y como una figura perversa detrás del sujeto fotografiado. ¿Por qué se inscribe él en esa fotografía? Yo no sé. A él le gusta de pronto, él tiene ese estilo donde de pronto no le interesa, donde de pronto rompe la construcción, justamente esa construcción de ilusión visual que es la fotografía, esa construcción de escena total, de escena completa, de pronto la transgrede, de pronto la perturba. Y eso es parte de esa relación también un poco violenta que mantienen ciertos autores con la fotografía. Dice Mari Carmen que no sabe quién es más perverso, si la madre o el hijo. Yo creo que los dos han estado trabajando y han estado manejando una relación muy perversa. Relación perversa entre madre e hijo que ocurre en las mejores familias, que también se mantiene siempre en el plano del tabú, que se mantiene controlada por el tabú y que se mantiene en el plano del subconsciente, y que este fotógrafo y su propia madre tal vez incluso les ha resultado hasta terapéutico resolver a través de la fotografía.
claro, ha generado muchas polémicas porque el fantasma de lo incestuoso, del incesto, está ahí, está ahí presente todo el tiempo, los límites que se han transgredido, porque ciertamente se han transgredido límites, hace muy compleja la recepción de la imagen. Ahora, fíjense qué interesante esto. Fíjense qué interesante esto. Eh, para, 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 para otros casos nos puede servir tener en cuenta esto. Si no supiéramos que es su madre y que el fotógrafo es el hijo, tendríamos una lectura completamente distinta de la fotografía, ¿no? O tendríamos, bueno, en principio tendríamos una lectura incompleta de la fotografía. Lo que completa aquí a la imagen y lo que completa aquí al acto fotográfico es el texto. Es un texto primigenio, es un texto arcaico, es el texto de lo edípico, es ese texto mítico el que completa aquí todo esto. Es ese texto llevado a la dimensión otra vez de la mirada y de lo óptico, no, no por gusto, Edipo termina sacándose los ojos. O sea, aquí Edipo no se saca los ojos, sino que mira a través de la cámara. Habría que pensar si esa es una forma también de sacarse los ojos, si esa es una forma también de enceguecer, si esa es una forma de taparse la cara, si es una forma, si fotografiar de alguna manera puede ser pensado como una forma de no mirar, como una especie de reverso de la mirada. Y esta se la puse porque no quiero que se lo pierdan, pero ¿saben qué? Les voy a recomendar que pasen, les voy a recomendar que pasen a la página, directamente a la página de Eduardo Muñoz para que vean las fotos en buen tamaño. Sí, fotografiar, muchas veces el fotógrafo lo que hace es taparse la cara, es para no ver. O para pretender que no vea. Aquí está aquí está el link de la página de Eduardo Muñoz Ordoqui para que vean. Sí, y es un acto voyeurista. Hay que ver, lo que hay es que estar abierto para entender que en este ámbito de lo imaginario, las cosas pueden ser una cosa y otra cosa al mismo tiempo. El deseo de mirar puede venir combinado con el deseo de no mirar. El deseo de saber puede venir combinado con el deseo de no saber. La necesidad de seguir sin saber. El deseo de conocer puede venir combinado con el deseo de no conocer. Miren esta obra de Eduardo Muñoz, cuando la vean en su página van a ver qué linda es, porque aquí el espejo, aquí está complicadísima la onda del espejo, porque esto tiene como 4 o 5 planos. Primero está la foto original, que por cierto es una foto de su madre, de la madre de Eduardo Muñoz. Es la foto original de su álbum familiar donde su madre aparece fotografiada frente a un espejo que él copia, cuya dicha foto él la copia, hace una diapositiva que proyecta en la pared, pero al proyectarla en la pared deja este otro espejo en el que se está reflejando un cuadro que está en la pared de enfrente, que por cierto es un cuadro pintado por su padre. Entonces en el mismo plano aparece la madre y el padre, y en este primer plano pone este mueble de madera que es
entre comillas, lo que pudiéramos llamar el objeto real, la presencia tangible, la única presencia tangible que aparece en la fotografía. Ese es el método de trabajo que tiene Eduardo Muñoz, que es muy complicado y que requiere de mucha habilidad en el manejo de la iluminación, en el manejo de toda la técnica, trabaja con 3 o 4 proyectores al mismo tiempo y lámparas iluminando y todo eso. Genera toda una serie de planos. Aquí otra vez nos lleva hacia el nivel de lo fantasmagórico, otra vez nos lleva a ese nivel de la fantasmagoría que está en el pasado de la fotografía, en la memoria de la fotografía, el espejo dentro del espejo. Vean qué interesante. Todavía aquí se proyecta en el marco del espejo, aquí ya en el espejo propiamente no se proyecta, lo que se proyecta es lo que está enfrente. Es muy sofisticado esa manera de elaborar el reflejo, la inversión, la memoria de la fotografía. Bueno, yo espero que con eso Carmen Inés Bencosme vaya desarrollando otra perspectiva, otra manera de mirar su proyecto, por ejemplo, con lo que tiene de alusión a Degas, lo que tiene de alusión al espejo, por lo que tiene de montaje. Puede ser, podemos pensar eso. Incluso, bueno, Ariana tiene su proyecto con sus fotografías que buscan. A ver, vamos a volver con Inés. ¿En dónde te perdiste, Inés? Esto que está aquí en blanco y negro es una diapositiva proyectada sobre la pared. En la diapositiva, estos bordes marrones son los marcos de un espejo que está sobre la misma pared donde está proyectada la diapositiva. Esta cosa de madera es el objeto que está frente a la pared donde está proyectada la diapositiva. Es decir, está entre la cámara y la pared. Y en ese sentido, digamos, es el único objeto tridimensional. Bueno, el marco este también es tridimensional, ¿no? Bueno, les decía que esta conversación nos puede llevar a, a que ustedes piensen sus proyectos. Incluso el de Ariana. El de Ariana me gusta cómo va tomando su definición en torno a una un replanteamiento de la idea de paisaje, de la experiencia de paisaje en el espacio, de la fragmentación del paisaje. Sin embargo, a lo que me llevó a pensar fue a esta fotografía. No sé por qué razón, eh, en este contexto, esta fotografía que tal vez pudiera quedar fuera del proyecto, o quién sabe, o termine iniciando otra serie diferente. Pero esta fotografía que no parte del paisaje propiamente es la que más sentido me adquiere, porque ahí el paisaje, el elemento de la naturaleza, más bien parece constituirse en algo también interior. El espejo pudiera ser un hueco. El espejo, a propósito de eso, David Campani usa un término, él dice puesta en abismo, no lo anoté, lo voy a decir en español, hay un término en francés, pero a mí, como yo no pronuncio bien nada, ni siquiera el español, la puesta en abismo. La puesta en abismo, que viene de la heráldica,
incluso de esa idea del escudo dentro del escudo, del emblema dentro del escudo, de lo que siendo superficie puede ser relieve y al mismo tiempo puede ser hueco, que encierra la idea de texto dentro del texto, la idea de la imagen dentro de la imagen, la idea del relato dentro del relato. Esa es la idea que encierra esta noción de la puesta en abismo. Y ese es y además abismo, abismal, lo que se abre a lo profundo. Entonces el espejo sobre el cuerpo se abre como un hueco, como un abismo. Me gustó esa manera de interpretarlo. Y en muchas de estas fotografías podemos volver a esa idea de la puesta en abismo. Lo mismo en la de Ariadna que en la de que en la de Carmen Inés. Yo les sugiero que utilicen el material que les voy a dar para estudiar durante esta semana, para replantearse otra vez su posición frente a los proyectos, lo que es decir también su posición frente al espejo. Ana Sofía, que bueno, no está trabajando con el espejo. Ana Sofía, justamente el proyecto de Ana Sofía nos sirve para entender un poco la idea de arte indicial, que ya no vamos a agotar en la clase de hoy, que vamos a ir elaborando entre todos a partir en el foro, la idea de arte indicial, que es muy importante para entender qué pasa con la relación entre arte y fotografía. Lo que hay de impresión, lo que hay de contacto, lo que hay de huella, lo que hay de residuo en, en, en este proyecto, en estas piezas en particular, en estas dos fotografías que ha hecho Ana Sofía, es lo que hay de indicial. No en el sentido, supongamos, concentrémonos en el objeto, antes de tomar la fotografía. Lo interesante del arte indicial es que no necesita, no está obligado a resolverse fotográficamente. Lo interesante del arte indicial es que recupera y lleva a un nivel poético el contacto del índice, es decir, la condición del índice de producirse en tanto signo a partir de un contacto y la capacidad que tiene en tanto signo también de buscar su referente de una manera indicativa, de indicar hacia su referente, de señalar hacia su referente, de ser eso que los lingüistas llaman un deíctico, algo que se indica, que se señala con el dedo índice. Este icono, este signo que ha sido producido aquí por contacto, sigue evocando a ese fantasma, ese ausente que fue el cuerpo que lo tocó. Esta marca roja en la máscara sigue evocando a los labios que estuvieron ahí pegados. Sigue señalando hacia un vacío. Fíjense, está señalando hacia esos labios, pero en el lugar donde debiera encontrar esos labios hay un vacío, no los encuentra. Hay una tensión entre esa capacidad de evocar y esa sensación de que algo se ha perdido. Claro, el mejor medio para sintetizar esa combinación entre el deseo y la pérdida, creo yo, es la fotografía. Pero eso no obliga a que un arte indicial tenga que ser necesariamente fotográfico. Les voy a poner otro ejemplo. Recuerdan, vean la diferencia
entre... ¿Recuerdan la serie que vimos en nuestro primer encuentro de Stephen Hill de las mujeres rusas que fuman? La marca de la boca, la marca del labio, la impresión del labio del labio femenino sobre la, la colilla del cigarro, el filtro del cigarro se constituye en un índice. Que igual. Ahora, ¿por qué decimos hay una ausencia en el lugar donde estuvo esa boca? Nunca sabremos cuál es la boca que estuvo ahí. Hay una ausencia ahí. Sin embargo, hay una necesidad, hay un deseo de llenar el hueco que dejó esa ausencia. Esa es la tensión. Quiero volver sobre esto porque esto es mucho más interesante de lo que yo estoy diciendo. Esto puede referirse, esto puede ser parte de lo que Rosalind Krauss llama el inconsciente óptico. Es decir, lo que no está visto, o sea, lo óptico es la marca, lo óptico es la seña, el signo visual. Pero el inconsciente de ese signo visual es la operación, hacia allá nos lleva a esta operación de buscar el referente. El referente es el que... Y esa relación de conexión con el referente es muy diferente aquí, fíjense aquí la huella de los labios, es muy diferente a cómo funciona en la obra de Joaquín Schmidt. Por cierto, también un objeto encontrado. Joaquín Schmidt compró esta colección de revistas en un mercado de pulgas y descubrió que la anterior dueña de la colección, él descubrió que era una mujer, una chica portuguesa, por eso la serie se llama Estrella Amada. Descubrió que la anterior dueña de la colección se había tomado el trabajo de pintar los labios de todas las mujeres y los ojos y las uñas de todas las mujeres, las estrellas de cine, en la revista. Ahora, se dan cuenta que es una operación completamente diferente. Pintar los labios, a buscar los labios que dejaron la huella en la fotografía. Hacia aquí vamos. Hacia aquí vamos. Creo que el primero que habla de un inconsciente óptico es Walter Benjamin en este fragmento de la obra de arte En la era de su reproductibilidad técnica. Hablando del cine, habla de cómo el cine hace primeros planos de nuestro inventario, subrayando detalles escondidos, oigan, de nuestros enseres más corrientes, explorando entornos triviales bajo la guía genial del cine, del objetivo. El cine aumenta por un lado los atisbos en el curso irresistible por el que se rige nuestra existencia, pero por otro lado nos asegura un ámbito de acción insospechado y enorme. Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras viviendas amuebladas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine, es decir, la realidad nos aprisionaba sin esperanza. Entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo carcelario. Después, y al final cuando menciona eso, así es como resulta perceptible que la naturaleza que habla a la cámara no es la misma que la que habla al ojo. Ahí esto es una clave de lo que plantea Walter Benjamin.
La naturaleza que habla a la cámara no es la misma que la que habla al ojo. Y dice, es sobre todo distinta porque en lugar de un espacio que trama el hombre con su conciencia, presenta otro tramado inconscientemente. Nos resulta más o menos familiar el gesto que hacemos al coger el encendedor o la cuchara, pero apenas si sabemos algo de lo que ocurre entre la mano y el metal, cuanto menos de sus oscilaciones según los diversos estados de ánimo en que nos encontremos. Y aquí es donde interviene la cámara con sus medios auxiliares, sus subidas y sus bajadas, sus cortes, su capacidad aislativa, sus dilataciones y arrezagamientos de un decurso, sus ampliaciones y disminuciones. Por su virtud, experimentamos el inconsciente óptico, igual que por medio del psicoanálisis nos enteramos del inconsciente pulsional. Esa es una primera. Esto fue en el 1938, creo. ¿No? Creo que fue en 1938. Búsquenlo en Google. Yo les voy a pasar este texto también para que lo lean. Y vamos a comparar, sí, es muy vigente. Vamos a comparar esta idea de subconsciente, de inconsciente óptico que tiene que ver con esa capacidad que él descubre sobre todo en el cine de captar esos intersticios que componen o que se infiltran en el devenir, en el decursar de un acontecimiento, incluso en el devenir de una acción, incluso en el actuar de un cuerpo. Esos intersticios llenos de significado, ¿ok? Se llena de significado mi relación con la cuchara, y el cine me ayuda a descubrir esos significados ocultos. Y por otro lado vamos a llegar a esta otra idea del inconsciente óptico que maneja Rosalind Krauss como una especie de antimodernidad, antivisualidad moderna, como una reversión de la visualidad moderna que va más allá incluso de la sustitución de lo visual. Ella misma lo dice, va más allá de contraponer lo visual al texto, y que yo creo que se resuelve mejor pensando en términos de lo indicial. O sea, donde lo indicial se corresponde con ese inconsciente óptico en el punto en el que prescinde de lo visual. Ahí es donde haces una crítica, ahí es donde se hace una crítica de la visualidad moderna. Philippe Dubois asume lo mismo, la misma clasificación de Peirce, la trilogía, la triada que divide los signos en índice, símbolo e icono. Él la asume y en ese sentido habla de la fotografía, del signo fotográfico como un signo indicial, un signo que ha sido producido por contacto o contigüidad. Ese es lo que Dubois llama signo indicial, y la mayoría de los fotógrafos, de los teóricos de la fotografía, obviamente en la era predigital, en la era de lo analógico, ¿no? Entonces, para cerrar, y por cierto, hablando de máscara, creo que también vale la pena. Bueno, Ana Sofía, tú y yo ya nos entendimos, ¿no? Tú habías hecho una pregunta y ya yo te había respondido. ¿Estás satisfecha con la respuesta? Volviendo a la máscara de Ana Sofía y comparándola con la máscara de
Kelvin. Kelvin está por ahí. No, ya, y si estaba ya se fue. Y volviendo y comparando con la máscara de Kelvin, aquí en el paso de aquí a aquí es donde podemos entender que lo indicial puede prescindir de del orden visual convencional. El orden visual convencional. Es decir, aquí representamos una máscara. Aquí representamos cómo funciona una máscara. Aquí representamos la condición indicial de la máscara e incluso de una manera tal que podemos prescindir incluso de la fotografía. Esto como obra está apenas insinuando su posibilidad, que es la posibilidad del objeto, la posibilidad del objeto como signo, que no tiene que representar el contacto, sino que es el contacto prácticamente. ¿Te dan cuenta de qué es lo que pasa con una obra como esta en la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en México? Una serie de alambres, no es una foto. El autor puso una serie de púa que tomó de las cercas, de los cercados, de los linderos, de los potreros, los campos donde se tienen las reses y en las cuales hay pelos de las reses, porque las reses se pegan a los alambres, cruzan, pasan y van dejando restos de su cuerpo, van dejando pelos. ¿Ven? Esto es lo indicial. Esto es lo indicial. Y no importa si es fotográfico o no. Esto es lo indicial que prescinde ya de del código de la normativa visual, de la disciplina de la mirada que impone el lenguaje visual. La disciplina de la mirada se rompe aquí. Esto no se produjo mirando. Transdisciplinario no, lo indicial no solo es transdisciplinario, lo indicial es indisciplinado. Entra en el rango de las teorías indisciplinadas, de las producciones culturales indisciplinadas. Por eso produce, en ciertos contextos, produce discusiones. Bueno, si van a seguir haciendo preguntas, déjenme tomar agüita, un vasito de agua, permítanme. Yo no diría que es el puntum de Barthes, ni que pudiera ser el puntum de Barthes. Pero deja ver si entiendo bien lo que quieres decir. No, yo no diría eso, definitivamente. Yo pienso que la idea del puntum la asocio, en primer lugar, siguiendo casi literalmente a Barthes, la asocio con lo no aprendido. Bueno, tal vez en ese sentido es indisciplinado, ¿no?
lo no aprendido, lo que no sé, o como dice el propio Barthes, en La Cámara Lúcida, hay un momento en que él se pregunta, ¿qué sabe mi cuerpo sobre la fotografía? ¿Qué sabe mi cuerpo sobre una fotografía? Lo que sabe tu cuerpo sobre una fotografía, el conocimiento que produce y que confirma, y el desconocimiento que produce y que confirma tu cuerpo a partir de una fotografía, eso es el punto. Eso es lo que nadie te enseñó. Por eso yo hablo con ustedes y les digo, hay algo que no les puedo enseñar de su obra. Es eso. Eso que solamente tú estás experimentando, independientemente del orden de la mirada e independientemente del orden del sentido, independientemente de ese código convencional que muy bien señalaba Mina Bárcenas, que lo simbólico como un código muy convencional. Bueno, lo que se queda fuera de eso convencional cuando, cuando miras una fotografía es el punto. Es decir, el punto no está en la foto. El punto tiene que ver con una experiencia de la fotografía. Puede generarse, obviamente, esa experiencia se genera a partir de un cierto elemento de la fotografía, en la medida en que esa experiencia puede ser una experiencia de la memoria. Puede responder incluso a lo que el propio Proust eh, trabajaba en términos de eh, memoria involuntaria. Es decir, veo algo en una fotografía y puede desencadenar una serie, toda una experiencia donde interviene la memoria, donde interviene el cuerpo, donde interviene lo estético, que es estética, es básicamente estética. Es decir, y eso me puede llevar a leer una fotografía a contramano de lo que se supone, de cómo se supone que debe ser leída. Yo tengo un ensayo sobre una fotografía de Paolo Gasparini donde aparece un hombre con un niño y toda una escena en La Habana que se fue fotografiada 3 años antes de que yo naciera, y sin embargo yo tengo todo un ensayo explicando por qué ese niño que está en la foto soy yo y por qué ese hombre es mi padre. O sea, solamente desde el punto puedo hacer eso. Como historiador no puedo hacer eso. Digo, depende con la flexibilidad con que se trabaje la historia, pero yo no puedo demostrar que ese hombre es mi padre, mucho menos que ese hombre, que ese niño soy yo, que ni siquiera había nacido cuando se tomó la foto. Es decir, eso es lo que se sabe, eso es lo que entra en el campo de lo que Barthes llama el studium. Es decir, el saber, el conocimiento, lo que puede ser confirmado por un saber. Hay algo que puedes y que debe ser confirmado por un saber, y hay algo que solo es confirmado por mi cuerpo en términos de referente final de la experiencia estética. Y dice Itzamá que incluso en lo pornográfico, citando a Baudrillard, hay algo no dicho. Sí, incluso en lo pornográfico. Incluso en lo pornográfico. Hay algo no dicho. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Que parece que lo dice todo, que parece que lo enseña todo, e incluso ahí hay algo no dicho. Y algo no sabido. Bueno, por ahí viene la onda esta. Si quieren hacer alguna otra pregunta. La imagen de las púas. Que la pinté de amarillo y ahora no lo puedo quitar, no sé por qué. Hasta ahora se había mostrado.
¿Por qué se rompe la disciplina visual? Porque no hubo que, porque, porque no hubo no solo la disciplina visual, sino incluso el pensar la cultura visual como disciplina. Ya en este tipo de arte, y eso es lo que pasa con la instalación, ya yo no tengo ni que pintar, ni que hacer una escultura, ni que hacer un grabado, ni que tomar una fotografía. Basta con apropiarme del objeto, ¿eh? Recordemos que este taller se llama objeto encontrado, objeto elegido, que ya hasta a mí se me había olvidado. Es decir, lo único que hago es trasladar el objeto de un ámbito a otro. En ese sentido también transicional, en ese sentido es también transdisciplinario. Agarro el objeto con la huella. Ya el objeto en sí mismo es huella, es residuo, es evidencia, es documento, es resto, es índice. Exactamente como Duchamp. Y le elaboro una serie de procedimientos para que todo este gesto sea leído como un gesto poético, en la medida de mi capacidad como autor y de mi imaginación y de mi intención y de los límites que tenga. Ese procedimiento será más o menos enfático y será más o menos eficaz, ¿no? Pero yo elaboro una serie de procedimientos para que el acto de agarrar un alambre de púa con unos pelos de vaca sea leído como un acto poético. Si sale bien, si sale mal, pues no. ¿Quién había hecho la pregunta? Ah, Inés. Ah, está claro, Inés. Es un arte que se... hay un libro muy bueno, creo que es de Hal Foster, El regreso de lo real, The Return of the Real, que habla de eso. Vamos a revisar algunos. No quiero que se me vuelvan muy eruditos, muy lectores, pero vamos a revisar. Se los voy a pasar para que revisen cuando eh, Foster habla de eso, del regreso de lo real. El alambre de púas es el regreso de lo real. No es el reflejo de lo real, es el regreso de lo real. Lo real que había sido desplazado, lo real que había estado en esa zona del inconsciente óptico, lo saco al primer plano. Lo real que había sido desplazado detrás de una serie de capas. En una fotografía hay que hacer una serie de operaciones para llegar de la superficie de la impresión a la realidad. Y aquí lo que hacemos es poner la realidad en primer plano. Sacar de ese traspatio. Nos gusta, no nos gusta, funciona, no funciona, lo preferimos, no lo preferimos. Yo no estoy aquí para decir mis preferencias. Estoy aquí para darle un panorama de lo que está pasando y de cómo se puede trabajar con eso. Algunos prefieren, hay una película que se llama Algunos prefieren quemarse, ¿no? Bueno, algunos prefieren la fotografía, otros la pintura, otros la instalación, otros estas operaciones de un arte indicial. Para terminar, ya les voy a enseñar otra obra, otro ejemplo. Un artista cubano, un fotógrafo cubano. Este fotógrafo joven,
Miren cómo trabaja lo indicial, la relación con el espejo, la transparencia, el vidrio, la superficie, la impresión. O sea, él está trabajando con los vidrios. Ustedes saben que la textura, él se llama Reinaldo Echemendía. Ustedes saben que los féretros, cuando entierran a alguien, los féretros normalmente tienen un vidrio, ¿no? Bueno, pues con, con esos vidrios está trabajando Reinaldo. Eh, Cada cierto tiempo las personas que están por lo menos en un cementerio público, y en Cuba todo es público, en un cementerio público las tumbas se van reciclando, ¿no? Cada 5 años se exhuman los cadáveres. Entonces lo que hace Reinaldo es ir al cementerio cuando van a exhumar un cadáver y pedirles que les regalen el vidrio que ha estado enterrado junto con el muerto durante 5 años y que, como pueden ver ustedes, ha recibido, se ha impregnado de toda esta materia orgánica. Todo esto es la materia orgánica que se ha impregnado en el vidrio del féretro. Es una suerte de impresión y es un índice, ¿ok? Es un índice que remite directamente al cadáver que estuvo ahí, al cuerpo, a la carne, a la materia que se descompuso y que impregnó todo el vidrio. Ese es el vidrio que él emulsiona después para imprimir otra cosa. Entonces tienes dos capas de impresión. Tienes otra vez este efecto de montaje. Tienes dos capas de impresión. ¿Dónde está el gesto poético de Reinaldo? Que él en ese vidrio que está cargado de materia viva, por cierto, no muerta, de materia en proceso, pero que ha surgido de un cadáver, en ese vidrio imprime la foto de un niño recién nacido. Él fotografía a un niño recién nacido el mismo día en que exhuma el cadáver. De manera que hay una coincidencia entre la aparición del cadáver y la aparición de una nueva vida. Él va el mismo día al cementerio y al hospital de maternidad. Asiste al espectáculo de la muerte y al espectáculo de la vida que aparece. Hay toda una... Reinaldo Echemendía. ¿Dónde está lo indicial ahí? Además de en la fotografía propiamente, en el hecho de que el vidrio en sí mismo ha servido como superficie sobre la que se ha impreso una imagen. Con esta imagen de vitalidad, de vida, los dejo en la noche de hoy. Nos pasamos de tiempo. Y aún así, este tema requiere mucho más reflexión, ¿eh? Y quiero que sigamos reflexionando. No quiero que los conceptos se queden flotando ahí como a la ligera. Y además, recuerden que esto es apenas una preparación para lo que vamos a trabajar con Gerardo Montiel. Esto nos iría complementando el taller con Gerardo Montiel. Gracias, Ariana. ¿Alguien sabe cómo se borra la tinta
de la piel del sofá